Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a nuestro abierto. Hoy nos vamos a ir hasta la universidad, ahora se lo contamos. Está con nosotros Belén Arrogante, que es directora de Alumni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Y Pepe Marín, director de la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía. Muy buenas tardes, Pepe, bienvenido una vez más a este programa. Muy bien. Vamos a hablar, como les decía, nos vamos a desplazar hasta la universidad porque vamos a hablar de un evento muy interesante. Se llama TED de la UPV, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero. ¿Qué significa TED? Significa tecnología, entretenimiento y diseño, pero qué mejor que nuestros invitados para contarnos exactamente esto de qué se trata, porque ya les avanzo que van a ser como pequeñas charlas de personas muy interesantes que tienen mucho que aportar a nuestros estudiantes del campus de Gandía y que confío también en que sirvan para que tomen nota de cara a encontrar un futuro puesto laboral. Pepe, si le parece, empezamos por usted y nos cuenta brevemente en qué consiste o qué significa esto de TED. Bueno, TED es un evento internacional que nació en California en el año 1984 y básicamente de lo que se trata es de poner sobre un escenario a personas que tienen algo importante, algo interesante que contar al resto del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, nace en California y bueno, pues hay grandes ponentes como pueden ser Paul Simon, Bill Gates, Bill Clinton, ¿de acuerdo? En estos eventos que se han hecho pues sobre todo en Estados Unidos, a nivel internacional, y entonces lo que ocurre es que la organización se da cuenta de que esto tiene interés a nivel mundial y por lo tanto lo que hace es licenciar estas charlas en el resto del mundo. Bueno, pues nosotros hemos cogido aquí en la UPV ese testigo y desde Alumni UPV, que es nuestra asociación de antiguos alumnos de la UPV, la que engloba a nuestros antiguos alumnos, pues hemos liderado, digamos, el hecho de organizar una de estas charlas aquí en Valencia, en nuestra tierra, y de pues invitar a una serie de personas que realmente tienen pues experiencias interesantes que contar a nivel tecnológico, a nivel de ciencia, a nivel profesional, a nivel de emociones vividas en sus vidas y que les han hecho cambiar y que además que ellos intuyen que pueden hacer cambiar a los demás, que lo que cuentan pues puede tener interés. Y esto pues va a ser próximamente aquí en Valencia, ¿de acuerdo? En el campus de Vera. Y también como valor añadido, lo que vamos a hacer, como somos una universidad global, entre comillas, en lo que es nuestra provincia de Valencia, que tenemos 3 campus, lo que se va a hacer, se va a hacer en directo, digamos, en el campus de Vera, pero se va a poder disfrutar del evento aquí, en Gandía, en nuestro campus de Gandía y en nuestro campus de Alcoy. Por lo tanto, aquellos interesados que ya no puedan ir, digamos, porque las entradas ahora nos lo comentará Belén, pero se han agotado, ¿de acuerdo? Y que quieran venir aquí a Gandía o gente que nos esté escuchando, que sea de aquí de Gandía, pueden ser más jóvenes, menos jóvenes, ¿de acuerdo? Pero son gente que le interesa escuchar experiencias interesantes, pueden acercarse al campus de Gandía y de forma gratuita disfrutar de este momento todos juntos allí, pues en nuestras salas de conferencias. Sí, Belén, como decía Pepe, se han agotado las entradas en Valencia, que además allí sí que se paga una entrada, pero no en el campus de Gandía. Hay que decir que es gratuito todos los que quieran asistir aquí al campus de Gandía. Sí, el evento es el día 19 de febrero, será por la tarde, empieza a las 4 de la tarde, está previsto que acabe a las 9, 9 y media. Contaremos con 12 charlas, todas en directo, y además una actuación escénica también de un grupo. Lo celebramos en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y lo vamos a retransmitir a través de streaming para los 2 campus porque nos hemos dado cuenta que es un evento muy importante para la universidad y además es un evento global como son los eventos TED. Ha sido difícil poder programar este evento aquí porque son 12 candidatos que tienen algo muy interesante que contar al resto de la población, a estudiantes o no estudiantes. ¿Ha sido difícil hacer esa selección? Sí, porque es verdad que cuando hace un año nos planteamos organizar el TEDx UP Valencia, las expectativas eran muy altas, además para una ciudad como Valencia y para una universidad como la UPV, donde hay muchísimo talento, pues la gente tiene mucho interés en participar. Entonces realizamos una convocatoria abierta y recibimos más de 160 candidatos y pues de todas las disciplinas, científicos, de humanidades, gente de derecho, artistas, teatro. Ha sido muy complicado. Lo que sí que hemos procurado es que estos 12 speakers que van a participar este día abarquen todas las áreas. Es gente de Valencia, gente de fuera, gente de humanidades, gente de derecho,
pero sí, ha sido bastante complicado. O sea, le han quedado mucho talento para repetir. Entonces, ahora nos contará alguno de los candidatos que van a exponer sus ponencias. Antes me gustaría saber, al igual que le he preguntado Pepe a Belén, si ha sido difícil elegir a los candidatos. ¿Es difícil que el campus de Valencia, en este caso, haya sido elegido por ese TED global para que sea sede de esta...? Porque es el primer año que se hace aquí. Ya. La decisión ha sido nuestra, es decir, nosotros nos hemos postulado, digamos, como organizadores de este evento. Pero imagino que no se lo darán a todos los... Obviamente tienes que cumplir unas condiciones, ¿vale? La licencia TED requiere de cumplir unas condiciones, tienes que ser evaluado, hay cosas que no se pueden hacer, no se puede mezclar con otras marcas, con otros eventos, tiene que ser un evento cerrado, exclusivo, con la marca TEDx. En nuestro caso lo hemos llamado UP Valencia, ¿de acuerdo? Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que somos una universidad grande, ¿de acuerdo? Estamos reconocidos a nivel internacional, tenemos grandes éxitos ya a nivel de investigación, a nivel de innovación. Aquí en España somos la primera tecnológica, es decir, teníamos muchas papeletas para poder organizar este evento y que realmente en TED, la organización global de TED, nos lo admita. Es decir, somos un buen sitio y lo hemos demostrado. Y bueno, yo creo que la convocatoria que hemos lanzado, ¿de acuerdo?, pues ha tenido una aceptación buenísima. Como ha comentado Belén, pues más de 100 personas han ofrecido sus charlas, sus experiencias para poderlas contar. La selección ha sido complicada. Y yo creo que va a quedar pues un evento muy bien. No es el primero que se hace en Valencia, se han hecho otros eventos en Valencia también, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí estamos la UPV para organizar este evento que yo creo que va a quedar fantástico y sensacional. Y sobre todo acercándonos, digamos, a las comarcas, tanto en nuestro campus de Alcoy como aquí en la Safor Gandía, abriendo nuestras puertas para que cualquiera que quiera venir pueda venir a disfrutar con nosotros del evento aquí en Gandía. Pues ahora, Belén, si le parece, vamos a conocer un poco los detalles de quiénes son esos candidatos, esas personas que van a dar esas microcharlas que durarán entre 6 y 18 minutos, son muy breves. Sí, las charlas TED, porque así lo establece TED, que son muy estrictos, de una duración máxima de 18 minutos. Además, en el evento, además de las charlas, TED establece que tiene que haber al menos un 25% del evento, tienen que ser vídeos de los que están en la página web de TED. Entonces habrá también vídeos y además es importante, TED tiene una plataforma que se llama TED-ED, en el que se pueden también, ahí son vídeos muy cortitos y son dirigidos a educación que además sirven para que los profesores puedan usarlos en sus clases, son editables. Entonces también habrá algún vídeo de estos. Pero en cuanto a los candidatos, pues bueno, podemos destacar a dos personas que son los dos arquitectos, uno es Santiago de Molina. Él es doctor en el CEU, en Madrid, en arquitectura, y Aida Navarro, que es UPV. Ambos hablan de arquitectura desde dos puntos de vista completamente diferentes. Están trabajando en las charlas de forma conjunta, pero yo creo que va a quedar muy completa esa parte de urbanismo y arquitectura, porque Aida está trabajando su doctorado sobre el uso de los espacios públicos, pero desde un punto de vista lúdico. Entonces puede ser muy interesante. Vendrá también África Pastor, que es la vicepresidenta de la Fundación Daniela, que es una fundación dedicada a la transexualidad. Ella tiene una hija transexual y yo creo que es un tema que está ahora, por desgracia, pues está muy en los medios de comunicación. Tenemos también a una persona que trabaja en Wikipedia, que es Pau Giner, que también es titulado de la UPV, es un alumni. En la parte de Derecho destacamos a Teresa Rodríguez de las Heras, que es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, que hablará sobre el derecho al olvido. Kiko Llaneras, que trabaja en Politicón, es ingeniero industrial por la UPV, y él habla sobre datos públicos y los debates públicos, también ahora muy de actualidad con la actualidad política. Y bueno, de Fanzara, que es un pueblo de Castellón, ahí han puesto en marcha un movimiento cultural en el que han llenado todo el pueblo de grafitis, además por grafiteros muy importantes, y vendrán a contarnos también su experiencia. Como decía, pues muy multidisciplinar, ¿no? Todas las diferentes materias. ¿Cuál es? Perdona, quería sobre los ponentes que ha comentado. A mí especialmente me llama la atención y establezco un poco la conexión, ¿no?, de que tenemos dos arquitectos, ¿de acuerdo?,
ella ha comentado sobre el talento que hay en la UPV y aparte yo esto lo uniría con la crisis que hemos vivido en estos últimos años del urbanismo, de la construcción, ¿no? Que alguien puede pensar, coño, ¿qué pintan aquí dos arquitectos hablando si prácticamente no hay trabajo para los arquitectos ahora? Bueno, pues es el talento, realmente lo que vienen es a ofrecer nuevas alternativas, ¿de acuerdo? Son gente que estos años pues se ha dedicado a crear cosas nuevas, tanto la que has comentado, la arquitecta que has comentado, que está haciendo su tesis doctoral, y que realmente viene a contar estas cosas, ¿no? Es decir, cómo va a ser la arquitectura en los próximos años, qué es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué le pueden ofrecer los arquitectos a la sociedad cuando prácticamente está todo construido, está lleno de edificios, de casas, ¿no? Pues esto es realmente lo que comenta ella, el talento que tenemos dentro de la UPV, que es inmenso, hay muchísima gente creativa, muchísimos grandes profesionales, y no solo dentro de la UPV, fuera de la UPV, dentro de Alumni, tenemos un montón de titulados nuestros que están en la vida profesional, están en el mercado, están, digamos, en primera línea de batalla, peleándose con todo y que realmente tienen experiencias interesantes que contar. Pues los vamos a tener aquí. Iba a preguntar, realmente los objetivos de este tipo de experiencia, esta iniciativa, ¿cuál podría ser? Porque es contar una experiencia, pero no sé si tiene algún fin, si es un fin motivacional, si es alertar a los alumnos, ¿no?, de cuál es el panorama un poco laboral una vez que acaben sus diferentes carreras. ¿Cuál es el objetivo? Yo lo tengo clarísimo, es que aprendan los demás. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, a mis estudiantes, y nosotros, tú sabes, Bego, que desde la cátedra hacemos un montón de cosas para que nuestros estudiantes acercarlos al mundo real. Y yo se lo digo, vamos a ver, se puede aprender viviendo o se puede aprender escuchando a los que ya han vivido, ¿de acuerdo? Y el objetivo fundamental del TED es esto, aprender escuchando a los que han vivido, ¿vale? Aprender esas cosas que les han pasado, esos... Sí, porque cuanto más se aprende es cuando uno vive experiencias personales, claro, ¿no? Entonces, si no las vive, al menos escuchar. Claro, por lo menos escúchalas, ¿de acuerdo? Escúchalas y intenta aprender y saber cómo te puedes enfrentar tú a un problema similar si te vuelve a aparecer, ¿no? Pues yo creo que África Pastor, yo solo de leer del texto y solo de lo que has comentado, pienso que va a ser una experiencia tremenda, ¿no? Lo de ser vicepresidente de la Fundación Daniela, el tema de la transexualidad, el haberlo vivido con su propio hijo, ¿no?, que has comentado, pues yo entiendo que eso tiene que ser una experiencia sensacional, escucharla a ella contando eso en primera persona, ¿de acuerdo? Su propia experiencia personal, ¿vale? Y así con todos, porque todos tienen algo interesante que contar, ¿vale? El tema de los grafitis, que parece algo trivial, pues seguro que de alguna manera ha revolucionado a todo el pueblo, ¿no? Esa iniciativa de poder hacer grafitis, ¿no? Y ha cambiado algo en el pueblo desde que eso se ha instaurado, se ha hecho de esa manera, ¿vale? Pues eso... pues yo tengo curiosidad por escucharlo, ¿no?, por saber qué ha cambiado, porque yo aprendo de todo. Igual que yo aprendo, pues le digo a mis estudiantes, oye, venir y escucharlo. Igual que se lo digo a mis estudiantes, se lo digo a cualquiera que nos esté escuchando ahora. Yo creo que me voy a inscribir, ¿eh? Voy a entrar, ahora nos diréis también de qué forma podemos hacerlo para poder participar. Claro, claro. Además tenemos sitio de sobra en el campus, ya lo conocéis, los que conocéis el campus. Tenemos una sala más pequeña si hay menos gente, pero si hay más gente nos vamos a la sala grande, al aula magna, no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Lo importante es dar cabida a todos los que quieran venir a vivir ese momento con nosotros. Por lo de los objetivos, no sé si quieres añadir tú algo más, Belén. Es verdad que TED, su lema es ideas para compartir y sobre todo lo que intentan es despertar la inquietud y la curiosidad, ¿no? Que son charlas que al final no te dejen indiferente, porque son temas de actualidad, pero temas científicos por su aplicabilidad, ¿no?, en el día a día. Pero también, por hablar un poco más de los ponentes, hablará también un astrónomo que viene de la Universidad de Valencia, que yo creo que va a hablar del universo, porque entre otras cosas el tema del evento es el destino, casualidad, causalidad, ¿no? El cómo ese destino, la casualidad, incluso en las investigaciones, la serendipia, pues nos ha llevado a grandes avances. Entonces yo creo que sobre todo es eso, despertar la inquietud y la curiosidad. ¿Qué capacidad van a tener que tener para decir todo lo que tienen que decir en tan poco tiempo? Llevan ensayando ya 3 meses, ¿eh? Llevan ensayando 3 meses con un preparador. Esta tarde precisamente tenemos el tercer ensayo general por Skype, algunos presencialmente en la UPV. Y sí, o sea, es muy importante la capacidad de síntesis, el saber guionizar bien la charla, el enfatizar... Sí, como decíamos, este evento tendrá lugar el próximo 19 de febrero. Los que lo veamos por streaming o en directo en el campus de Vera de Valencia, pues veremos lo que ocurre esa jornada, pero como decía Belén, pues esto es un trabajo que viene ya desde 3 meses, es un trabajo en el que también hay voluntarios.
Sí, que tiene un papel muy importante. Muy importante. Para TED el tema del voluntarismo es fundamental. Entonces en colaboración con Acción Social de la universidad, que depende también del mismo vicerrectorado que Alumni, que es el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, pues tenemos más de 40 voluntarios interesados en colaborar ese día y los previos y en el post, porque hay un trabajo muy importante que realizar. Hablabas también de una intervención escénica, que además sí, efectivamente, muy curiosa y que también tiene aquí unos lindes del campus de Gandía. Bueno, en los TEDs lo que se hace son, como ha dicho Belén, intercalar entre las charlas de los ponentes intervenciones artísticas, escénicas, puede ser música, puede ser arte, puede ser un pequeño teatro, ¿de acuerdo? En este caso lo que va a venir es una empresa, ¿de acuerdo? Una agrupación que se llama Vitamin, que también ha nacido de la UPV, y lo que van a hacer es una representación escénica en videomapping, ¿de acuerdo? Un 3D en un escenario, y me imagino que tendrá su música y tal, no conozco los detalles exactamente, pero bueno, eso lo que se hace es intercalar entre charla y charla este tipo de artes escénicas, ¿no? Para que resulte más ameno, para que se pueda relajar uno, pueda cambiar el chip, ¿no? Entre charla y charla, porque un ponente no tiene nada que ver con el otro, no tiene los arquitectos no tienen nada que ver con el que va a hablar de los grafitis, ¿de acuerdo? O con otro ponente. Entonces, entre charla y charla se van intercalando este tipo de actuaciones escénicas, ¿no? Y bueno, es interesante, también hay que decir que las charlas TED están limitadas a 18 minutos, pero no todas tienen por qué ser de 18 minutos, porque podemos tener charlas desde 3 minutos hasta 18, en todo ese intervalo de tiempo. Cada ponente tiene su historia que contar y lo cuenta en su tiempo, ¿de acuerdo? Pueden haber charlas de 10, de 12, de 5, de 3, hasta de 18 minutos, ¿vale? Y de esa manera resulta un evento muy ameno, muy divertido y realmente muy emotivo, ¿no? Porque estás escuchando gente, lo estás escuchando con arte intercalado, con actuaciones escénicas intercaladas, estás conviviendo al lado con otra gente que también pues notas cómo lo está captando, cómo se están emocionando, ¿de acuerdo? Pues yo creo que vale la pena vivirlo. Nos recordabas, Belén, la cantidad de candidatos que se han presentado para poder dar alguna de estas charlas. No sé si permite el TED que vuelva el campus de Valencia a acoger otro el año que viene para recuperar un poco aquellos candidatos que se han quedado a las puertas para poder participar. Sí, las licencias que concede TED son licencias anuales. Entonces ahora, después de celebrarlo, demostrar que somos capaces y de evaluarlo, hay que renovar la licencia. Entonces, esperamos el objetivo vuestro sí que es continuar. Sí, que sea un evento anual para la universidad, que se siga organizando desde Alumni, UPV. Bueno, para todos aquellos interesados que quieran inscribirse, ¿dónde tienen que hacerlo? Estamos hablando del campus de Gandía, porque al fin y al cabo este es nuestro ámbito de trabajo. Efectivamente, pues tenemos una web que es TEDxUP Valencia, ¿de acuerdo? Pueden buscar TEDxUPV Valencia, les aparecerá enseguida en el Google, ¿de acuerdo? Y dentro de esa web tienen una inscripción, ¿de acuerdo? En el menú principal hay una inscripción que pone streaming en Gandía y Alcoy. Pinchan ahí, se inscriben y entonces nosotros ya sabemos que van a venir, ¿de acuerdo? Y podemos hacernos una idea de cara a elegir una sala u otra sala en función de la gente que venga. No creo que tengamos problemas, ¿de acuerdo? Porque tenemos capacidad en el campus, pero de esa manera simplemente se pueden inscribir y venir a la charla, ¿vale? Es tan sencillo como eso, buscar en internet TEDxUPV Valencia, UP Valencia y ya está. Y nos inscribimos ahí. Exacto, efectivamente. Podéis intentarlo en el campus de Vera, pero hay una lista de espera de... Pues hasta hace un momento ya había 60 personas en una lista de espera. Sí, o sea, podríamos ir casi al Palau dentro de nada. Con lo cual es previsible que en Valencia ya no se va a poder entrar, porque esa lista de espera, obviamente, pues los que han elegido, porque además en Valencia el evento no es gratuito, tiene un coste. Aquí en Gandía y en Alcoy, en los campus de Gandía y en Alcoy, no tiene coste, es un evento gratuito porque se emite en streaming, pero es un evento que se emite en streaming, pero lo que es idéntico a lo que se hace en Valencia, es decir, se hace un descanso con un café, todo el merchandising del TEDx también lo tenemos, ¿de acuerdo? Porque hay merchandising, que la gente se puede llevar su recuerdo de que estuvo este día aquí en un TEDx en la UPV, en nuestro TEDx de la UPV de Valencia, ¿de acuerdo? Y es como estar allí, pero aquí, es decir, afortunadamente las tecnologías nos permiten eso y lo aprovechamos.
¿de acuerdo? Hay una cosa curiosa que te he preguntado, Belén, antes de empezar, que no hay turno de preguntas. No. Los candidatos hacen sus ponencias y luego ya cada uno reflexiona. Sí, no se permite turno de preguntas, ni en los eventos de TED globales ni en los TEDx locales. No. ¿Usted ya tiene experiencia porque ha estado en un TED global? Sí, he tenido la suerte. ¿Cómo fue la experiencia esa? Porque además no fue de cuestión de un día o una tarde. No, efectivamente, cuando TED te concede una licencia para organizar un evento local, te la concede para un evento para menos de 100 personas, pero en el ámbito en el que estábamos, universitario, pues pensamos que íbamos a conseguir reunir a más de 100. Entonces te exigen viajar a Canadá, a Vancouver y participar en un TED global. Y el año pasado tuve la suerte de poder estar en Vancouver con otros 850 licenciatarios de TEDx de todo el mundo, desde América Latina, África, Asia. Fue una experiencia muy enriquecedora porque todos teníamos un objetivo común, que era llevar TED a nuestras comunidades locales, y una experiencia inolvidable. Es poder escuchar durante una semana las charlas en vivo. Además estuvo Bill Gates y estuvo Mónica Lewinsky, por ejemplo, un montón de científicos del MIT. Fue una experiencia muy interesante e inolvidable. Bueno, pues no vamos a perdernos, al menos en nuestro campus de Gandía, la oportunidad que nos brinda la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. No sé si quieren añadir algo más. Creo que hemos dado todos los detalles, incluso donde podemos escribirnos. Todos los detalles. Yo simplemente añadir sobre las charlas TEDx, invitar a cualquiera que nos esté escuchando a que busquen en internet y vean charlas de TEDx. Hay una especialmente interesante para mí, que es la que más visitas tiene, de acuerdo, la más vista en todo el mundo, con más de 37 millones de visualizaciones, de acuerdo, que es la de Sir Ken Robinson, que habla de que las escuelas matan la creatividad de los niños, ¿de acuerdo? Para mí, yo cuando la vi me hizo aprender muchísimo. A partir de entonces pues lo he seguido, he leído sus libros, y yo soy un docente, soy un profesor de universidad, y muchas de las cosas de que él habla, pues yo las he puesto en práctica, de acuerdo, con mis estudiantes, con mis alumnos, y he aprendido un montón de él. Yo invito a la gente a que vengan con nosotros y que aprendan de los demás, ¿de acuerdo? Que aprendan de las cosas que los demás han hecho, porque cualquier cosa que nos cuenten puede ser aplicable en otros entornos, en otros ámbitos de la vida, y puede ser igualmente productivo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Nos vemos el próximo 19 de febrero. Nosotros ya saben que volvemos el jueves. Muy buenas tardes.